Y nos acercamos a las 10 de la mañana acá acompañándolos hasta las 12 en Viva la Vida. Estamos muy contentos, ¿no? Porque es viernes, pero ahora un tema que vamos a hablar con la doc, con Mariela, porque esto de no controlar los impulsos, esto de la inhibición y que trae otros temas también, ¿no? Así que qué mejor que ella nos explique. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien, Mariela? Muy bien, te quedan muy lindos los anteojos. Gracias, sí, son de facha. ¿Ah, sí? Sí, son de facha. Estamos ahí los dos a tono, cada uno con sus colores. Bien. Bueno, ¿qué tema? El poder del control inhibitorio. Claro que sí, es un poder, exacto, ¿sí? Así hablando en esta... Que no controlás lo que decís, ¿no? No y controlás. muchas veces nos pasa, Sí. pero hay muchas personas que les cuesta mucho. Y que, ¿viste que ahora se usa esa frase no tiene filtro? Ah, es verdad. ¿Sí? Sí. Que se usa muchas veces con las personas, a veces con las personas de adultos mayores, que ya te dicen, ya está, ya a mi edad, te digo todo lo que pienso, no me importa nada. Sí, es verdad. Está muy bien. No me guardo nada. No me guardo nada y yo le digo, bueno, está bien, perfecto, es como que está validado. Pero a veces pasa que tanto niños como adolescentes o adultos les es difícil poder controlar este impulso de decir algo o muchas veces de hacer algo. Bueno, están los extremos. Hay personas que tienen muchas dificultades para controlar los impulsos y suelen ser agresivas, puede haber cierto nivel de violencia. Eso es el extremo, ¿no? Cuando hablamos de una dificultad para manejar esos impulsos. A ver, que estas dificultades también pueden llevar a un tema de salud, ¿no? También. Sin duda, sí, por supuesto. Lo que se llama control inhibitorio. ¿Qué sería? Porque para poder entenderlo... A ver, empecemos. Y además lo vamos a asociar con otro tema que vamos a tratar en un ratito, que es muy interesante, que es el tema de la obesidad, que tenemos una invitada. Me parece muy importante entender por qué. ¿Para qué sirve? Porque en realidad cuando nacemos y cuando somos muy pequeñitos, esto es una capacidad cognitiva, el control inhibitorio, ¿sí? No está desarrollada en el inicio de nuestra vida. Se empieza a desarrollar cuando empezamos a tener la famosa autorregulación. ¿Viste que los nenes chiquititos se enojan, se ponen berrinchosos, todo quieren ya, no pueden esperar y le sacan el juguete de la mano al amiguito? Pasa con mi sobrino, te pasa con el sobrino, sí. que vos decís, pero ¿por qué no le pedís? Por favor, pedile por favor. Bueno, no es que lo hacen porque son agresivos o son malos o... Es porque todavía este control inhibitorio que está alojado, es una capacidad cognitiva que está alojada en la corteza prefrontal, no está desarrollada, está inmadura, ¿sí? ¿Se va a desarrollar? Claro que sí. Se va a desarrollar, ya te digo, alrededor de los 6, 7 años empieza como... Antes también hay nenes que a los 4 o 5 ya los ves que pueden quedarse tranquilos, escuchando cuando les hablas, que pueden pedir por favor. Tenés distintos tipos de perfiles de niños y de desarrollo. Claro. Por supuesto que eso va a pasar según la crianza, ahora vamos a ver un poquito también eso. Y eso va a ir cada vez teniendo mejor respuesta. Entonces, madurando. cuando vos realmente, si te encontrás con alguien que no te cae muy bien, ¿te puede pasar? No me pasa nunca. Sí. Todo el tiempo nos pasa. Sí. ¿Qué pasa con el nene chiquito? Te dice todo, no le importa nada. Sí. Qué feo que te queda eso, te dicen Ay, los es verdad, chicos, sí, ¿viste? es No ver- les importa nada. Ellos lo dicen porque no tienen esto maduro. No pueden inhibir, ¿sí? Hay dos tipos de control inhibitorio. Está el control inhibitorio asociado al aprendizaje, que es que cuando vos estás en una escuela, en la universidad, en el aula, lo que sea, estás escuchando a un profesor y escuchás otras cosas, ruidos, el compañero que estaba, no sé, usando el celular o todo lo que implica movimiento de acciones, ruidos, sonidos. ¿Qué hace el cerebro? Dice, bueno, eso lo filtra, ¿sí? Ese filtro hace que vos digas, no, ahora solo voy a escuchar al profesor, ¿sí? O estás en el cine, tenés gente que está comiendo pochoclo, que está... Se me ocurren dos cosas que capaz a ver si tiene que ver, ¿eh? Sí. De verdad no lo charlamos antes y uno, bueno, pregunta de curioso, pero, a ver, el autismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que tienen esa discapacidad, no sé, o capacidades diferentes como para venir y preguntar cosas que realmente o te lo dicen, ¿no? En general, en algunas... No sé si me explico. Sí, es perfecto. En algunas trastornos del neurodesarrollo, como es el autismo, por ejemplo, Sí. o, por ejemplo, el famoso déficit de atención. Eso ¿Escuchaste justo te alguna iba a vez decir. el Cuando, TDAH? claro, cuando uno recién diste el ejemplo de Sí. que uno tiene que concentrarse, bueno, Exacto. se me ocurrió eso. En ese tipo de situaciones, que son perfiles que tienen un trastorno en el neurodesarrollo, puede pasar que
esta capacidad cognitiva esté más inmadura. Y entonces hay que trabajar y estimular ese tipo de bueno, ahora vamos a ver cómo se puede estimular. Bueno esto, ¿sí? Eso, cuando uno habla de un perfil de neurodesarrollo, puede pasar que un perfil de un chiquito con autismo pueda tener un déficit en funciones ejecutivas en el control inhibitorio. Perfecto. Eso puede pasar. Y lo que te explicaba es que hay dos tipos de control inhibitorio. Uno que es más cognitivo, que es este que cuando estudias, cuando estás concentrado, cuando tenés que, pues si me tengo que escribir o tengo que completar un formulario. Bueno, ¿qué hace el cerebro? Focaliza la atención e inhibe todo lo que está pasando alrededor. Ese es bien cognitivo, que es el que le suele pasar a estos chiquitos con dificultades de aprendizaje. Bien. Y el otro es el social, este que te decía que si te encontrás con alguien que no te cae muy bien, no lo mandás a pasear o no le decís, aunque te estás mordiendo por dentro y decís todo lo que le diría, o te Claro, encontrás con, me tengo que callar la con boca. suegra o con... Bueno, con esa persona que decís, Sí. no quiero saber nada, pero ¿qué haces? Disimulás, Claro. te lo aguantás. Bueno, ahí estás actuando y utilizando tu control inhibitorio. Mira. ¿Sí? Que es esa capacidad cognitiva propia del ser humano. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué pasa con los chicos chiquitos? Para poder lograr, hablamos de chicos que no tienen patología, que no necesitan quizás un tratamiento especial, hablamos de todo el resto de los chicos en desarrollo, necesitan una estimulación efectiva, porque ¿qué pasa? Por más que vos naturalmente lo vayas desarrollando, a veces cuesta. Y hablamos de estos límites, dificultades para ponerle límites a la hora de aprender, ¿sí? Entonces, desde muy chiquititos, cuando hay una familia, una casa que tiene una organización, estructuras formales, Sí. de rutinas, Sí, horarios. y eso se cumple, límites claros, practicar lo que es la tolerancia a la frustración y a la espera, viste que todos los chicos de hoy quieren todo ya, bueno, no practicar eso, que en la escuela lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Hay que esperar, cuando estén todos sentados empezamos a comer, cuando todos tengan el plato servido empezamos a comer, ¿sí? Bueno, todo eso se va haciendo que se modele un comportamiento y que ellos aprendan a gestionar sus emociones. Mira. Entre ellos, el control de los impulsos. Ahí está, ¿sí? bien explicado. Y bueno, vamos a cerrar con hay juegos, hay un montón de estimulación que se puede hacer. Y bueno, yo te voy a hacer un juego a vos, Mati. Mira, a ver si me concentro. Hay un montón de Estoy juegos. concentrado. ¿Viste esos juegos que se hacen Para, con los primero, ¿te chicos? caigo bien? Sí, muy bueno, bien. listo. Gracias. No, por las dudas, chicos, le pregunto, porque qué sé yo. No, ¿viste eso? Hay juegos que, por ejemplo, vos les haces, se llaman juegos de go, no go. O sea, esa es la terminología de la disciplina. Y, por ejemplo, pones imágenes de un sol y una luna. Y cuando aparece el sol, tenés que decir la luna, ¿sí? Y lo mismo con, si yo te digo... Claro, lo contrario. Claro, yo te digo blanco, vos decís... Negro. Claro, viste que hay canciones y hay juegos, no me voy a poner a cantar, pero hay juegos y canciones que dicen cuando yo digo blanco, vos decís negro. Cuando yo digo alto, vos decís bajo. Ese tipo de juegos con los más chiquitos. Estoy re concentrado. Estoy muy concentrado. Sí, la doctora que ahora la vamos a tener se ríe porque no lo puede creer. Se ríe porque no lo puede creer, claro. Dale. Y entonces, bueno, y ese tipo de estímulos, que hay un montón de juegos, también hay juegos con imágenes, hacen que se entrene este control inhibitorio. Pero para dar pie a la al segundo espacio que vamos a tener, quiero aclarar que esta capacidad cognitiva está asociada también a dificultades en algunas patologías, como puede ser, por ejemplo, la obesidad. Ahí me pusieron la placa. No, sí, ahora lo vamos a hacer. Pero digo, tiene mucho que ver con la psicopedagogía, ¿no? ¿Esto también? Claro, sí, con la psicopedagogía, con la neuropsicología, que se utiliza para cualquier tipo de edad, incluso con adultos mayores que están por ahí pasando por estas dificultades. Tal cual. Y se entrena con ejercicios. Ahí está, este era el juego que te iba a hacer. Siempre hay que entrenar la mente. Siempre hay que entrenar la mente. Acá el juego es así. Vos tenés que decir el color de la palabra, no tenés que decir la palabra. O sea, no tenés que leer la palabra. Lo no más tengo rápido que puedas. No tengo que leer la palabra, tengo que decir el color. Exacto. Solo el color lo más rápido que puedas. No, pará. No le pedimos a otro, ¿eh? A ver en sus casas, quiero que jueguen todos. Mira, acá están todos jugando. Yo nunca los vi tan concentrados a los cámaras. Mira, que los quiero. A ver, negro, lila, rojo, verde, es amarillo, azul. Ay, cómo cuesta, ¿viste? El negro es difícil. Sí, pero en realidad sí. Ese Bueno, está igual. marrón, azul, naranja, rojo, verde, naranja,
Más rápido, me dicen acá. Lila, rojo. Ay, el gris que era. Marrón, azul, lila, amarillo, verde, negro, verde. Ay, chicos, me confundí en una. Bueno, gris, naranja y ya lo último es como que me... Ya está, ¿viste? Como que ya se rojo. satura. Muy bien. Se me saturó la mente. No llego a las 12 entonces. ¿Viste cómo saturás la mente? Porque hiciste un esfuerzo cognitivo. Lo que ¿En estuviste serio? haciendo ¿En es serio me estás ejercitar. diciendo? Claro, lo que estuviste ejercitando a full es tu control inhibitorio. Porque tenías que inhibir, porque vos ya sabés leer. Si yo esto se lo hago a un nene que no sabe leer, le sale así al toque. Pero como vos sabés leer, tu mente tiende a leer. Porque es lo que vas a hacer, ¿sí? Claro. Bueno, acá hay más juegos. ¿Hay más juegos? Claro, que es esto Ay, que te decía. juguemos. En vez de, cuando ves la manzana, rápido tenés que decir pera. A ver. Cuando ves la consigna. naranja, Si sale decís manzana, frutilla. decís pera. Claro. Si sale frutilla, decís naranja. Y si sale gato, decís perro. Si sale pez, decís ran. Ay, todo esto es un montón. Pará. Entonces, pera. Perro. Ay, no. Al revés. Cuando es gato, decís perro. Gato. Manzana. Perro. ¿La naranja qué era? Frutilla. La frutilla, naranja. La sandía era una rana. No, la sandía chicos. es sandía, porque eso es ahora aclaro qué es. Bueno, ahí está. Pez, rana y el caballo es el caballo. Muy bien, Bati. El Sí. caballo y la sandía son interferencias. ¿Necesito una psicopedagoga? Eso es a propósito, para molestar. Para molestar Claro. era. Una Eso es trampita. Una trampita. La trampita es para que, porque si no el cerebro después es a propósito, para que vos estés también entrenando tu atención. No, me encanta que traigas estos ejemplos. Bueno, vamos a traer más. En serio, a manera de explicativa y que Sí, sí. nosotros también tenemos que manejar un poco acá. Yo te digo que ahora llego a casa y me pongo a hacer ejercicio. Todo esto sirve para mantener la salud cognitiva, que es lo que siempre hacemos referencia en este segmento del programa. Me encanta. Sí. Así que bueno. Y los ejemplos, y sos muy clara, así que estamos contentas con vos. Y además, hoy hay invitada, está la doc, ¿no? Sí, la doctora Silvia Jacobés, médica pediatra y especialista en nutrición. Así que vamos a hablar un poquito de cómo este control inhibitorio se puede trabajar también para mejorar aspectos asociados a la patología de la obesidad. De la obesidad, que es muy importante, un tema también que entra dentro de la sociedad, valga la redundancia, y además todo lo que tiene que ver con, tratamiento. Sí, y afecta mucho a la población infantil, así que también vamos a hablar con la doctora de ese tema. Ahí ¿Sí? está. Muy bien. Gracias, Mariela. Bueno, Nosotros igual. también trajimos juegos, pero en un rato después vamos a jugar. Bueno, dale. Y con la gente, porque ya nos están mandando mensajes al 11 31 41 7889. No, chicos, hoy no suena el teléfono. Así que en un rato nada más, seguimos con más Viva la Vida. Vamos. Hoy estuvimos hablando del poder del control inhibitorio con Mariela, pero que trae otro tema asociado, que es la obesidad. Por eso la tenemos a la doctora, nutricionista, pediatra, ¿no? ¿También? También pediatra. Ahí está, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Silvia Muchas gracias, Jacobés. Jacobés, sí. Y gracias por No, por venir, favor, ¿eh? gracias a ustedes. Bueno, un tema que viene de la mano, ¿no, Sí, Mariela? A claro. ver. Sí. Por eso vamos a hablar. Primero, la primera pregunta es: ¿qué es la obesidad? Para que Sí, se para entienda, que porque hay un empecemos, montón exacto. de definiciones, Sí, ¿no? hay un montón de mitos. definiciones y creo que el primer mito a derribar es entender que la obesidad es una enfermedad. Y que no es una enfermedad del peso, sino que es una enfermedad del tejido adiposo, de la grasa que nosotros tenemos. El hecho de poder entender que es una enfermedad, lo que empieza a representar es sacar la culpa de las personas, o sea, las personas que padecen y que viven con esta condición, generalmente están muy estigmatizadas, la sociedad las marca mucho y las señala mucho, y este señalamiento genera mucha culpa. Entonces, el poder interpretar realmente qué es lo que te está pasando hace que te des cuenta de que hay muchas cuestiones en las cuales se puede tener responsabilidad, pero que nadie tiene la responsabilidad de estar enfermo. Ahora dijiste culpa. ¿Por qué viene la culpa, no? La culpa viene en gran parte por la sociedad, por toda esta mirada tan estigmatizante que hay. No solo los adultos, que empieza desde la infancia, lamentablemente, empieza desde la niñez, porque así fue siempre, porque siempre
pareciera que para la cultura burlarse de aquel que tiene un padecimiento, ¿no? Es parte a veces del destrato social. Y estos mitos hay que derribarlos porque lastiman mucho a los niños, lastiman mucho a los adolescentes y a los adultos. Estamos hablando de una enfermedad, ¿no, Mariela? Exactamente. Decíamos recién. Sí, sí. Y bueno, pero también, como vos hablas de la cultura de la sociedad, yo recuerdo que cuando yo era chiquita, que vengo de una familia bueno, con algunas dificultades alimentarias, mi abuela, por ejemplo, la taza de té, para que te hagas una idea, era la de la sopa. No, o sea, todo tenía que ser grande. El plato tenía que ser lleno. Exacto. Era como cultural también esto de Sí. que en ese momento había que comer todo lo que se te servía. Pero en aquel momento, En ese momento, lo que se servía, aunque si bien era mucho, era sano y casero. Sí, eso sí. Con los años, la industria empezó a poner los alimentos ultraprocesados. Y cuando además estás hablando de no hace tantos años, bueno. ¿no? Por supuesto. Claro. Pero también el movimiento era distinto, la gente caminaba mucho más, se movía mucho más, los chicos jugaban en las calles. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Y todo eso fue cambiando y fue generando todo un ambiente alrededor de las personas que predispone al desarrollo de esta enfermedad que hoy es una epidemia. Entonces, el medio ambiente, que se llama ambiente obesogénico, es decir, que fomenta la obesidad. ¿Es cierto que en Estados Unidos es el primer país que como de obesidad? Mira, sí, Estados Unidos tiene una tasa muy alta de obesidad, Argentina también. Actualmente es una pandemia. Mirá vos. En todo el mundo los valores y los índices de sobrepeso y obesidad están escalando potencialmente. Y esto se da a cualquier edad, ¿no? También. A cualquier edad, sí, a cualquier edad. Porque el ambiente, los malos hábitos van haciendo que se vaya generando más tejido adiposo y este tejido adiposo empieza a funcionar mal. Cuando empieza a funcionar mal, empieza a invadir o a atacar a otros órganos y sistemas del cuerpo y empezamos a tener una enfermedad que en realidad no es una enfermedad del peso, como dije, sino una enfermedad del tejido adiposo, y este tejido adiposo va como metiéndose en todos los órganos y sistemas del cuerpo. Ahora vamos a estar con la primera placa, pero antes quiero preguntarle también a Mariela, que dice, bueno, esto es algo familiar. ¿Puede ser hereditario también? A mí, ¿Sí? no, Sí, en realidad a ella. Sí. No, digo, pero referido a lo que vos dijiste, ¿no? Quiero Hay decir. hablando hay enfermedades que cursan con obesidad, pero eso es otro tema, pero hablando de la predisposición, hay una predisposición genética. Hay familias que tienen mayor predisposición y esto está marcado en los genes. Ahí está. Vamos ahora diciendo a la primera placa, que estábamos viéndola, que en principio, bueno, hablamos de esto. ¿Qué es la obesidad? Que vos dijiste que es una enfermedad adiposa. Es una enfermedad crónica del tejido adiposo. Exacto. Y es una enfermedad inflamatoria y es recurrente, va y viene. Ahora, doctora, ¿qué significa que el cerebro actúa como un superprocesador central en la regulación del apetito? Porque estos últimos años la ciencia ha descubierto que la obesidad es una enfermedad en la cual intervienen diferentes órganos y sistemas y que el sistema nervioso particularmente tiene varias áreas donde se regula y se controla el apetito. El control del apetito no es algo absolutamente voluntario, 100% voluntario, sino que en el sistema nervioso hay varias áreas que tienen que ver con la regulación del apetito y de la saciedad. Cuándo tenemos hambre y cuándo tenemos que dejar de parar. Y ese sistema nervioso recibe permanentemente de todo el resto de los órganos del cuerpo información para poder procesar esa información y decir, tengo hambre, como, no tengo hambre, dejo de comer. Ahí está. Claro. Procesa toda la información que recibe de toda la periferia, de los órganos, de los sentidos y del mismo sistema nervioso. Mira, todo conectado. Sí, y te digo que la doctora Jacobés es pionera en todo un desarrollo de esta línea, que es innovadora, esta asociación con lo cognitivo, así que contarles un poquito cómo es ese trabajo. Claro, porque si nosotros nos centramos en este cerebro, sabemos que hay, no sé si está la placa del cerebro que tiene... Sí, estaba la placa, ahora la vamos a mostrar. Exactamente, sí, que hay... sí.
Hay 3 áreas en el sistema nervioso que trabajan en el desarrollo, en la regulación del apetito. Una tiene que ver con esto del equilibrio de la energía, que es cuando el cuerpo necesita energía, se desarrolla el apetito y entonces uno come más para poder incorporar más energía. Otra tiene que ver con el placer. Hay un área del sistema nervioso que es uno come porque realmente le genera mucho placer comer. Es independientemente de que si yo tengo o no tengo energía, me da placer comer y como. Ahí está, mira, el rol del cerebro. Ahí estaba la placa. Entonces, lo que les decía es de la regulación homeostática es eso, el balance energético. Necesito energía, como, no necesito energía, no como. Lo otro es el enorme placer, ¿sí? Es el apetito hedónico. Esto, necesito o no necesito, a mí acá hicieron una comida exquisita y yo la como igual porque estaba genial. Y eso tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el placer, tiene que ver con la infancia, con los olores, con los gustos, con los recuerdos. Hay otra parte del sistema nervioso, que es aquí donde estaba hablando Mariela, que son las funciones ejecutivas, que es el comportamiento, es el accionar. Una vez que el cerebro procesa toda esta información, le llegó toda esta información, le llegó la energía, le llegó el placer, le llegó todo, pero a partir de ahí la persona toma la decisión. Y en función de qué toma la decisión, de todo este balance, y para ello las funciones ejecutivas, que están focalizadas principalmente en la parte frontal del cerebro, allá adelante, son las que después hacen que la persona tome la decisión de comer o de no comer. Y allí hay algunas cuestiones como el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo, que la doctora Caputo también trabaja muy bien, y que eso es parte del ensamble para poder tomar la decisión de decir sí o de decir no. ¿Y viste ese ejercicio que vos hiciste hace un rato? Sí, que jugamos. Vos, tu cabeza decía sí y no, en realidad, prendía y apagaba. Es verdad. Veo rojo, veo, pero tengo que decir, vos llegando a una consigna, veo el gato, pero tengo que decir el perro. Ajá. Bien. Veo la comida, pero tengo que decir que no a esto porque en realidad no la necesito si hace media hora comí. Claro. Ahí está o el la poder, cantidad, ¿no? También. O la cantidad. Tengo la pizza, me puedo comer una porción. Ahí aparece el poder de inhibición. No toda la pizza. Exactamente. Claro, y después hay otra cuestión. El medio ambiente obesogénico está todo el tiempo modificándose. Nosotros estamos acá y acaban de hacer una comida divina, cebolla, zanahoria, entonces estamos bien, pero cuando empezamos a tener un poco de apetito, y los olores, los sabores, todo esto, pero entonces te va cambiando el entorno, ya no estamos como cuando nos levantamos a la mañana. Y a todo eso hay que saber adaptarse, hay que tener una flexibilidad cognitiva que permita adaptarnos a un medio ambiente cambiante. Ahora, doctora, la emoción también entra dentro. Absolutamente. La emoción entra primero en lo hedónico, en el placer. En esto que decíamos recién, en los recuerdos, en la nostalgia, en esos olores que te llevan a la infancia y entonces cuando los sentís otra vez los querés vivir, pero también cuando hay estrés, cuando hay falta de sueño, cuando algo te angustia. Si alguna vez en tu vida, que es lo que nos pasa a la mayoría, un poco por lo que contaba Mariela de su abuela y de todo esto, que comer significó poder calmar, poder decir, bueno, me pasó esto, me como un chocolate y se va a pasar. Sí, como las películas que comen el helado como cuando dejó el novio. El novio. Sí, viste que se comen el pote de helado. Que hay algunos que van y compran algo, tienen otros impulsos. Otros impulsos, claro. Entonces otra manera de calmar las angustias, otra manera de calmar las emociones. También es una forma. Y también necesitamos trabajar mucho las funciones ejecutivas para poder entender que no es por ahí, para poder separar la emoción de la comida. La comida no calma la emoción y la emoción no tiene que ver con la comida. Ahora vamos a ver eso, ¿no? En un rato nada más, esto del no, a ver cómo lo podemos, si hay algún tratamiento también. Por supuesto. Y todo eso. Pero en la primera placa había otra pregunta, que si lo podemos cambiar para seguir, sí, que era interesante y que todavía no le dijimos. Acá está, gracias. ¿Por qué la obesidad es considerada la enfermedad que atraviesa a todos los sistemas funcionales del cuerpo? Exacto, porque la obesidad es
La obesidad, como te dije, es una enfermedad que va más allá de la balanza. Nosotros, la sociedad tiene conceptualizado que un obeso es una persona que pesa mucho. Y en realidad un obeso es una persona que vive con una enfermedad del tejido graso. Y ese tejido graso que funciona mal, cuando está en exceso, se va esparciendo y metiendo en cada uno de los órganos. Va al hígado, genera lo que llamamos el hígado graso y empieza a funcionar mal. Va al páncreas y funciona mal. En el músculo genera disminución de la masa muscular y una enfermedad que se llama insulinoresistencia, que es muy habitual y que mucha gente la padece. Alrededor del corazón, y entonces trae dificultades también a nivel cardiovascular, en el riñón. Entonces es una enfermedad que nos atraviesa, cuando está instalada, atraviesa todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Es generalizada, es un proceso inflamatorio generalizado. Y ni hablar con otras enfermedades que va... Y después va siendo disparador Claro. de las otras enfermedades. De esta forma, predispone a la diabetes, Claro. lo que decíamos del hígado graso, a la hipertensión arterial, a la insulinoresistencia, a tener dislipemia, o sea, problemas de los colesterol o de los triglicéridos. Por eso por eso hay que verla así como una enfermedad base y mucho más allá de la balanza. Ahora, ¿cómo manejamos esto no puedo, ¿no? Esto de, bueno, más allá de las comidas, como dijimos recién, pero hay un tratamiento. Por supuesto, hay muchos tratamientos y el tratamiento no es el no, porque cuanto más prohibís, peor es. Ahí está. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es encontrar el equilibrio entre poder darnos aquellos gustos de forma moderada y generar hábitos mucho más saludables. Sí, las dietas extremas, estas modas que hay ahora, No, el ayuno, no son sostenibles a largo plazo. Claro, ese es el tema, que uno por un tiempo corto quizás puede probar o hacerlo, pero Qué como buen si dato. fuera toda la vida. A ver, y todo lo que está en redes también, que Todo. vamos buscando, que vos decís, Exacto. bueno, me hago la dieta, no sé qué. ¿No? ¿Cómo haces para que bueno, vos que tenés muchos pacientes, cómo manejas eso cuando vienen y te traen esa información? Porque me dijo tal Sí. que haga tal cosa, que me coma todos los días, me tome el jugo detox famoso, Exacto. y con bueno, eso claro. bajé Están de 5 moda. kilos. Es que es el pensamiento mágico. Claro, peligro. es Querer, pensamiento es más. querer intentar solucionar una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad de años, con algo rápido. Es ya, mágico, que no me cueste mucho y lamentablemente esto necesita un proceso. Y no es no, porque cuanto vos más prohibís y más dietas ponés, más efectos rebotes tenés. Es encontrar una alimentación sana y actividad física. Bueno, eso ustedes lo instalan en su vocabulario ahí de consultorio, ¿no? Totalmente. Porque, no, sí que podés comer, esto también podés comer. Exactamente. Esto también podés Exactamente. comer. Entonces, Yo, Hay un montón de generalmente mitos. uno... exacto. Claro. Las personas tienen que entender que no hay prohibidos, que lo único que está prohibido es el exceso. claro. Entonces, Si Así es se- equilibrado, se puede comer. exactamente. Variedad. Exactamente. Pero si tuvieras que orientar, sobre todo que hablamos en esta sección a las familias, con los nenes chiquitos, para fomentar hábitos, porque Sí. si empiezan, todo lo que se empieza desde chiquitito, Sí. lográs generar ese hábito a largo plazo, Sí. porque muchas veces te debes encontrar gente Totalmente. que le cuesta horas generar un nuevo hábito porque siempre comió de una manera. Sí. Entonces, no es tan fácil No es tan- cambiar. no es Lo que para hablábamos, nada la fácil. resistencia al cambio, hablábamos el otro día de eso. Sí, que viene por una cultura Ya estás o... acostumbrado. Totalmente. Claro. Totalmente. ¿Sí? Y ¿cómo hacer para de entrada Y eso es una generar gran el función de los hábito? pediatras. Sí, exacto. Esa es Bueno, una gran como función. pediatra, ahora te lo pregunto Exactamente. también. Y es la gran función del pediatra trabajar con las familias. Cada vez que una familia aparece como nueva, es decir, viene un padre, viene una madre, ensamblan un nuevo hogar, traen su propia cultura alimentaria. Esa cultura alimentaria se fusiona y genera una nueva. Claro. Entonces, a partir de esa nueva generación es donde nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, empezar a trabajar qué corresponde, cómo son las porciones, de acuerdo a cada edad, de acuerdo a cada momento biológico de la familia y sobre todo entender de no ir con los alimentos ultraprocesados, volver a la cocina natural y casera y actividad física. El movimiento
es parte del ser humano y lo tenemos que instalar desde muy chiquitos. ¿Cuáles serían esos alimentos multiprocesados como para que Los alimentos aclaremos? Ahí también tenemos una imagen de... Claro, el alimento ultraprocesado, como para conceptualmente quede, es aquel ya no es un alimento porque no nutre, y es todo lo que está dentro de un paquete, es decir, que requirió un proceso industrial muy importante que lo desvirtúa y que además le agrega sodio o azúcar, endulzantes, colorantes, aditivos, todo eso adentro de un paquete y nosotros lo comemos porque es muy rápido y fácil. Y claro. Y por último, porque tenemos tantas preguntas, digo, pero dentro de lo que es la actividad física. Sí. Bueno, la cinta, hago cardio, no solamente eso, ¿no? No solamente. Dijiste estar en movimiento, exacto, claro. Todo movimiento, como decía Mariela, ¿cómo hacemos desde chiquitos? Desde chiquito hacemos todo movimiento, cualquier movimiento va. Ahora, la actividad física, todos los últimos estudios llevan a que la actividad física para el tratamiento y para la prevención y tratamiento de obesidad es aeróbico y ejercicio de fuerza. Necesitamos desarrollo de masa muscular porque el músculo es un órgano fantástico desde el punto de vista metabólico. Nosotros creemos que solo para hacer fuerza, no, tiene un rol en el metabolismo muy importante. Entonces, cuanto más lo trabajemos, mejor va a ser la vida de los niños, de los adolescentes y de los adultos y adultos mayores. Es muy importante para adultos mayores, es muy importante para otro tipo de enfermedades. Sabés que hay lugares en el mundo que lo que están haciendo es pacientes que tienen que ser sometidos a quimioterapia por supuesto, por tratamiento de cáncer. Previamente se entrenan en gimnasios. Hace unos años era, vos tenés esta enfermedad, andá a la cama, hacer reposo, quédate calentito. Ahora no, ahora es... Hacé actividad física, desarrollá tu masa muscular, porque está comprobado que van a tener mucho mejor resistencia al tratamiento quimioterápico, y mucha mejor recuperación. Y además prevenir enfermedades. Prevenimos enfermedades. Exactamente. La verdad es un gusto, Silvia, tenerte. Muchas de verdad, gracias. Gran invitada trajiste, Mariela. Una genia. Así que Gracias, nos informaste, nos cuidás desde otro lado. Y bueno, y tenés las puertas abiertas acá de Unife, de Viva la Vida, cuando quieras. Muchas gracias. Ahí está. Que tengan ¿Redes sociales pasás si querés? @doctora Jacobés en Instagram, Silvia Jacobés LinkedIn. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias, Mariela, también. Un placer. Ahí está. Y en un ratito volvemos con más Viva la Vida, porque acá estamos, hasta las 12, acompañándote. Ya venimos.